asistir a esta charla coloquio sobre la sanidad pública que organiza la Asociación Vecinal del Pueblo que Queremos de aquí de Las Rozas, junto con la plataforma en defensa de la sanidad pública de aquí de Las Rozas también. Y no me enrollo más y paso a presentar al primero de los ponentes. Es José Ibarra Rueda, médico internista retirado. Trabajó desde el año 78 a 2016 en el Hospital Clínico y también colaboró con la Marea Blanca en 2011 y posteriores. Y en la actualidad, aparte de ser socio de la Asociación del Pueblo que Queremos, pues también es la cara más visible seguramente de la plataforma de la sanidad pública que tenemos aquí. Así que adelante, José. Pues muchas gracias, José Manuel. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Bueno, yo quería presentar un poco el tema de la sanidad, un poco general y luego centrándonos un poco más en Madrid. Y había pensado que podría ser interesante conocer cómo ha influido un poco la evolución política y económica global en todos estos servicios públicos y concretamente en la sanidad, perdón. Entonces, tengo una serie como de aspectos que me parece importante que conozcamos y que sepamos contra quién nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, lo que está claro es que al final de la Guerra Fría, el poderío de Estados Unidos, la correlación de fuerzas, empezó a ser mucho más positivo a Estados Unidos y a toda esa línea que representaba él, y en todo el mundo se fue produciendo poco a poco un cambio que favorecía una serie de factores. El primero, el empoderamiento del capital y del neoliberalismo. ¿A costa de qué? Pues de empobrecer condiciones laborales de los ciudadanos, los salarios directos, el poder adquisitivo empezó a bajar y cuesta recuperar el poder adquisitivo de hace unos años. Los salarios indirectos, los servicios públicos, también empezaron a encontrarse o a favorecer que estuvieran más limitados y más restringidos. Los salarios diferidos, como pueden ser las pensiones, también han tenido su desnivel con respecto al poder adquisitivo. Y por otro lado, arrebatando al Estado una serie de empresas públicas que estaban muy bien gestionadas, que producían una riqueza global, general. Empezaron a privatizarse, como eléctricas, gasísticas, industriales, etcétera, mediante privatizaciones totales o parciales. También se suavizaron o se llegaron a eliminar completamente la regulación del mercado financiero que existió. Esto fue más posterior, en la época de Reagan y Thatcher. Toda la regulación que tenía el sistema financiero, la financiarización y tal, desapareció prácticamente, y disminuyendo también o favoreciendo la disminución de la presión fiscal a los más ricos, a la oligarquía. Siguiendo en esta línea, para articular toda esa política, ese cambio tan dirigido en un sentido, se crearon una serie de organismos internacionales de gran poder, concretamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Unidad de Comercio, que prácticamente todos, por lo menos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están dominados por Estados Unidos, que tiene el derecho siempre a la presidencia siempre tiene que ser de alguien de Estados Unidos, y luego tiene un poder de veto real, porque él tiene el 15% del poder decisorio, y para cualquier cambio en los estatutos o en la marcha del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hace falta más de un 85% para negarlo o darlo, para decidirlo. Estados Unidos tiene un 15%, con lo cual es el comodín único de todas estas estructuras. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican estos bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente? Pues hacen préstamos a países de cualquier geografía, pero con unas condiciones que son muy puñeteras. Y eso se aplican a rajatabla. Concretamente, la condición fundamental, liberar la economía, liberalizar la economía y quitar fuerza a los estados en beneficio del mercado. Eso es
lo fundamental. En segundo lugar, que se disminuyan o se eliminen las regulaciones al capital financiero. La privatización de empresas públicas y servicios públicos, disminuir la fiscalización al capital y aumentar los impuestos indirectos. Estas condiciones son el ABC en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para todos los préstamos que se hacen. La legislación de la Unión Europea en los últimos años también han estado aprobando una serie de tratados que van en la misma línea que estamos viendo que se tiene a nivel internacional en esos órganos y en general. Entonces, por ejemplo, el que los estados asuman el aval de deudas privadas de bancos o empresas como deuda pública. De esta forma, el Estado español, por ejemplo, antes de la última crisis con el coronavirus y todo eso, la deuda pasó del 69% al 120% del PIB. Entonces, todo ese aumento artificial, por así decirlo, es por avales de bancos o de empresas con el Fondo Monetario, con otros bancos europeos e internacionales. Y por otro lado, la modificación del artículo 135 de la Constitución, que se hizo en pleno verano, en el gobierno de Zapatero, apoyado por otros partidos, como el PP y algún otro más, con muy pocas excepciones. Yo creo que la única excepción fue Izquierda Unida y no sé si algún otro partido más de ese año. Entonces, este artículo 135 lo que hace, lo han cambiado para que priorice el pago de la deuda antes o por encima de otros gastos que pueden ser gastos sociales. ¿Todo esto qué condiciones tiene? Pues para mí, para mi modo de ver, lo fundamental es que se carga el interés general y el bien común, porque se priorizan otra serie de factores que van en contra radicalmente del bienestar general y el interés general. Ahora, tampoco estas condiciones no suponen, a mi modo de ver, un destino absolutamente incambiable, que no se pueda modificar. Se han dado victorias, se siguen dando victorias, grandes o pequeñas, en diferentes partes de la geografía del mundo mundial, vamos, pero que para que haya grandes victorias sí que tiene que haber un gobierno valiente y una ciudadanía fuerte en la calle. Todas las victorias que ha habido en diferentes países que han pasado por crisis peores que las nuestras y, en fin, las pequeñas victorias que ha habido han sido con estas condiciones. Bueno, ¿cómo ha influido todos estos cambios importantes a nivel de economía política o de política económica general en la sanidad? Yo, como ha dicho José Manuel, estoy trabajando desde el año 78. Empecé a trabajar. Entonces, he vivido muy de cerca la evolución de la sanidad, por lo menos en el tiempo que yo estaba trabajando de médico. Durante la década de los 80 se potenció de una manera muy importante la sanidad pública. Se aprobó la Ley General de Sanidad, se asumió el modelo de Servicio Nacional de Salud, se unificaron todos los diferentes dueños de hospitales que había, de dueños de hospitales públicos o dueños públicos de hospitales que había en nuestro país. La Diputación Provincial tenía hospitales, otros centros tenían hospitales, todo se unificó y fue el Servicio Nacional de Salud. Se desarrolló la atención primaria, que había sido la gran olvidada de una manera anterior, y se construyó una red hospitalaria muy potente, que gracias a que fue muy potente y fue muy bien hecha, todavía persistimos a pesar de lo que se nos está viniendo encima. Con estos mimbres, nuestra sanidad en esos años, de 1980, 90, etcétera, llegó a estar en las 5 mejores sanidades públicas de todo el mundo. Una de las 5 primeras mejores redes sanitarias, servicios de salud de todo el mundo. En 1991 empezó la transformación y lo primero que se notó fue el informe Abril-Martorell. Se le encargó un informe para buscar más eficacia, más eficiencia, en fin, un informe que no se metió con el funcionamiento, sino que se empezó a promover las externalizaciones y privatizaciones de diferentes partes de la sanidad. Áreas sanitarias, o sea, medicina, ambulancias, hostelería, lavandería. Al principio no se empezó a coger este plan, pero con el tiempo se fue salpicando a toda la asistencia sanitaria. El otro gran escalón que vimos en nuestro país en esos años fue la Ley 15 de 1997.
Esta ley, aprobada con los votos del PSOE, PP y PNV, abrió la puerta a nuevas formas de gestionar lo público por medio de empresas privadas. Y ahí se empezó a meter ya la capacidad de mezclar salud y afán de lucro, que es una mezcla, pues como estamos viendo, y muy explosiva y muy negativa. En el 2001 se finalizaron las transferencias de todos los sanitarios a las comunidades autónomas, con lo cual, al repartir un poco el pastel, se favorecían aspectos de regulación o privatización, como hemos visto que se ha ido haciendo. Y a partir de 2005 ya fue el golpe final, que fueron la creación de hospitales no estrictamente públicos, no al 100% gestión pública, y se hicieron en dos etapas dos tipos de hospitales. Los hospitales de concesión de obra pública. Estos hospitales, en ellos el personal sanitario, médicos, enfermeras y matronas, pertenecían al Servicio Madrileño de Salud, al SERMAS, pero todo lo demás era privado. Cocina, lavandería, administración, mantenimiento, parking, todo era privado. Y la construcción también se hacía privado. Lo construyó una empresa y la Comunidad de Madrid le daba tanto por médico atendido en esos centros. Así se construyeron los hospitales de Vallecas, de Parla, de Aranjuez, el de Majadahonda, de Portahierro, Coslada, Arganda y San Sebastián de los Reyes. 7 hospitales que pertenecieron al principio a una serie de empresas, se han ido vendiendo, y a día de hoy estos 7 hospitales, los dueños de esos hospitales, el 100% de las acciones pertenecen a los fondos buitre. Fondos de inversión que lo que hacen es especular con una cantidad de dinero muy importante y intentar sacar el mayor beneficio posible lo más rápidamente posible. Lo hacen a nivel de estados, a nivel general, comprando deuda pública y exigiéndola a la deuda pública entera, o metiendo la mano en servicios públicos. En la sanidad concretamente ya están aquí, llevan tiempo aquí, en la educación, en las viviendas, en la residencia de mayores. Es como una plaga que se está haciendo con todo tipo de servicios públicos. Y concretamente estos 7 hospitales de concesión de obra pública pertenecen ya, a día de hoy, a diferentes fondos. Y el otro tipo de hospitales que se construyeron eran los hospitales de concesión administrativa. Estos eran absolutamente privados. Todo el personal sanitario, enfermería, mantenimiento, celadores, administradores, todo es privado. Pertenece a una empresa, a diferentes empresas, y estos son los de Torrejón, Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba. La Fundación Jiménez Díaz también pertenece a este tipo de hospitales, lo que pasa es que tiene un contrato tan sumamente diferente y muchísimo más rentable para el hospital que para las arcas públicas, que merecería un trato diferente, pero es un hospital absolutamente público. Aquí el Estado paga por población que cubre el hospital. Este hospital está en tal sitio, está a disposición de 200.000 personas, pues a tanto por persona y por año. Todos estos hospitales, ¿qué suponen? Todos estos hospitales que no son de gestión pública, ¿qué suponen? Un mayor gasto en su construcción. Si se hubiera hecho con dinero público, posiblemente habría salido a más o menos la mitad del gasto. Cobran por gastos en pacientes, pruebas diagnósticas, consultas, hospitalizaciones, cirugías, etcétera, de 2 o 5 veces más que en la privada, en la pública. O sea, cualquier gasto, una consulta con un especialista, si en la pública cuesta 20 euros, allí lo cobran a por lo menos 80, 70 o 100 euros la misma consulta. Incluso haciendo a la seguridad social, a la sanidad pública, un pago mayor que el que harían a sociedades médicas privadas. O sea, un paciente que va por la seguridad social a un hospital privado paga, bueno, lo paga el Estado. El hospital privado le cobra más que si fuera de Sanitas o de alguna otra sociedad médica. Peores condiciones laborables en los de concesión administrativa, que son los que tienen todo es privado, en cuanto que hay menos personal, salarios más bajos. La ratio de médicos, enfermeras, el número de camas es mucho menor que en los hospitales públicos. Ya no existe, se eliminó, creo que en el año 2007, una dirección general que controlaba a los centros sanitarios, gastos, pagos, etcétera, etcétera. Fue eliminada durante un gobierno popular
no recuerdo ahora mismo si era Aznar o Rajoy, no lo recuerdo. Por otro lado, hacen que disminuya el presupuesto de la sanidad pública a favor de la privada. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, el dinero que se lleva de los presupuestos para sanidad, la sanidad privada, es prácticamente lo mismo que la sanidad pública. Y fijaros la diferencia que son. Estos son 12 hoteles y en España y en Madrid 12 hospitales, perdón, y en Madrid hay más hospitales, centros de salud, etc. Pues la mitad del presupuesto se lo lleva la concertada. Por otro lado, crean su propia red de laboratorios, radiodiagnóstico, ambulancias, diálisis, también con sobrecostes, más caro que si fuera público. El centro de citas, el llamado call center, que hace todas las citas con centros de salud, hospitales, etcétera, etcétera, es una empresa privada, pertenece a Intra y favorece la cita en hospitales no públicos. Te dicen, no, aquí en el hospital suyo al que le pertenece el público le podemos dar en 3 meses, pero en la Jiménez Díaz le vemos la semana que viene. Entonces, la gente, pues, lógicamente opta por lo privado, que es lo que favorecen estos centros de citas. Se introduce el ánimo de lucro en la sanidad, que es un tema muy, a mi modo de ver, es incompatible, absolutamente incompatible, porque si en la salud primara únicamente el ánimo de lucro, moriríamos como moscas, vamos, como moscas. Pensemos en la quimioterapia del cáncer, los escáneres, los TAC, son pruebas diagnósticas muy caras, todo lo que se gasta, y eso lo pagamos entre todos y es público. Si se metiera, cuando se mete el ánimo de lucro, todo eso se encarece. Y por último, lo que comentaba antes, de que el 100% de los hospitales de obra pública son ya de fondos mixtos. Bueno, si nos metemos un poco ahora en la Comunidad Autónoma de Madrid, el presupuesto sanitario, os voy a comentar una serie de puntos que pienso que son bastante importantes y que dan una idea muy clara de en qué situación estamos y qué es contra qué tenemos que luchar. El presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid es el más bajo de España. Es el 10,7% del PIB y la media en España es del 14%. 4 puntos, 3 puntos, casi 4, que suponen una cantidad de millones, porque es el porcentaje del PIB. Han disminuido significativamente las plantillas de trabajadores sanitarios. Por la última noticia que he leído yo, en relación a lo que falta, desde 2010 se han perdido 674 médicos. O sea, hacen falta 674 médicos en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hacen falta 1.840 enfermeras. 1.840, que es un número bestial. Y a nivel de celadores y administrativos faltan 2.670. Son números muy importantes, como veréis. Otro problema, la precarización laboral. En Madrid se sitúa en el 39%, siendo la media en España un poquito mejor, el 33%, que estamos muy lejos de los niveles de precariedad laboral en Europa. ¿Esto qué hace? Pues que hace la vida de los profesionales sanitarios bastante difícil, porque no tienes una visión de futuro, no tienes una visión a corto plazo, si te contratan por un mes, por 2 semanas, por 6 meses, incluso había, yo no sé si siguen habiendo ahora, ojalá no, pero había contratos que eran por días, de urgencia, contrataban a médicos de urgencia, este fin de semana, este otro, y claro, la cotización a la seguridad social era mínima, porque eran días. Bueno, el sistema de urgencias extrahospitalarias de Madrid consistía, antes de la chapuza, antes de la pandemia, en 40 centros de servicio de atención rural que estaban en pueblos por toda la Comunidad de Madrid, con un funcionamiento impecable, tenían sus médicos, su enfermera, su celador, cubrían suficientemente bien todas las urgencias a nivel rural, y aparte 37 servicios de urgencias de atención primaria, los SWAP, que estaban más o menos localizados en diferentes centros de salud, también con su plantilla completa, médico o médica, enfermera y celador. Y solucionaba el 90% de las consultas de urgencia. Su horario era por la noche, desde que acababa el horario del centro de salud a las 9 de la noche hasta la mañana que se abría el centro de salud, y los fines de semana y festivos enteros, las 24 horas. Y se derivaban solamente al hospital un 10%. El 90% de los que llegaban allí a las urgencias las solucionaban ellos.
En diciembre de 2022, la Consejería de Sanidad, como bien conocemos, decidió unificar todos estos servicios como PACS, puntos de atención continuada. Querían hacer 78 centros de estos y quitar el SAR y el SWAP. Esto que fue, a mi modo de ver, la otra chapuza increíble, ¿qué ha producido? Pues que de todos los centros que funcionaban antes, ahora funcionan, bueno, los SAR creo que siguen funcionando, si no en todos los SAR siguen funcionando, pero se supone que todos los SAR tienen que tener equipo completo, pero la realidad no es esa. Los SAR, bueno, la realidad no es esa. Y los otros, los SWAP, ahora mismo funcionan entre 24 y 29 de ellos, funcionan con la plantilla completa como entre 24 y 29 centros de urgencias, con médico, enfermería y celador. La otra cantidad, hasta 78, están o solamente la enfermera, como es el caso de Las Rozas y en Majadahonda, o cerrados, como es otros ejemplos en muchos otros pueblos de Madrid. El 57% abren sin médico. El 57% de las urgencias extrahospitalarias están sin médico. Los sanitarios y la ciudadanía están peleando para que estos centros de urgencia funcionen al 100%, que es lo justo, que es lo que tiene que ser, es lo necesario, y para ello se tiene que contratar dignamente, con contratos dignos, el personal suficiente y los medios técnicos que se requieran. La atención primaria también está peleando para conseguir cargas de trabajo adecuadas que permitan al menos 10 minutos por paciente, 15 minutos en pediatría, contratos laborables dignos y aumentar la remuneración para retener a los profesionales. Aproximadamente 1 millón de personas, entre adultos y niños, no tienen médico asignado actualmente en la Comunidad de Madrid, ni médico ni pediatra. Entonces, como veréis, el panorama es bastante negro, pero igual que se hizo en el 2011 en la sanidad y en muchos otros aspectos de servicios públicos y tal, había y sigue habiendo, y yo pienso que ahora está más fortalecido que en otras ocasiones, un tejido social que lo que queremos es que cambie la situación, tener una sanidad de calidad, pública y universal. Entonces, de esto os va a hablar mi compañero y amigo Luis, que ahora le presentará José Manuel. Gracias, José. Si os parece, dejamos las preguntas para el final y pasamos al siguiente ponente, que es Luis López Álvarez, es trabajador de mantenimiento del Hospital 12 de Octubre, miembro del sindicato MATS, que es Movimiento Asambleario de Trabajadores y Sanitarios, y también miembro de vecinos y vecinas de los barrios y pueblos por la sanidad de Madrid, por la sanidad pública. Podemos añadir algo más si queremos entre todos. Y adelante. Vale, solamente yo prácticamente todo, privatización, tema laboral, lo ha dicho José, yo voy a hablar un poco de